Vamos hoy a platicar de un tema importante y para ello yo quiero saludar con muchísimo gusto al doctor Rubén Ortega Montes. Él es profesor del Departamento de Justicia y Derecho del Centro Universitario de la Ciénega. Doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, Saraí. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Pues contenta de poder platicar con usted, doctor, y sobre todo que conocer su opinión, conocer la reflexión que nos pudiera compartir en este espacio de noticias sobre los temas de seguridad, sobre lo que vivimos en el estado de Jalisco. Ayer, pues con la detención del alcalde de Tequila, pues vuelven a relucir todos estos temas que son secreto a voces, que también hay denuncias y que hay que reconocer que existen. Hablamos de la extorsión, de los cobros excesivos, de las amenazas, de la delincuencia organizada, en fin, toda una serie de problemática que se vive en nuestro país y bueno, Jalisco no es la excepción. Doctor, ¿cómo ve el panorama en materia de seguridad de nuestro estado? Un tema que hoy últimamente está, como debió haber estado desde hace bastantes años, en la agenda como número uno de la nación, en la agenda presidencial, y que se le está tomando con con cierta responsabilidad hasta donde se está viendo después de tanta demanda de la sociedad, de los académicos, de ustedes, los periodistas, porque en realidad la seguridad o la inseguridad que estamos viviendo, que raya en la impunidad de casi un 95% en todos los delitos, llegando en los casos de homicidio a un 99.5 de impunidad, o sea, de eficacia del 0.5% en donde está reprobado el Estado. Hechos y actos como los que ocurrieron en últimas fechas en Jalisco, pues creo que nos pone en una alerta, nos pone con un microscopio para estar viendo la actitud y la actividad de las autoridades. Primero, la autoridad en Jalisco, la Fiscalía en Jalisco no actuó, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en este caso, que el superhombre, por así decirlo, o el supernombre de una persona con raíces jaliscienses como es Omar García Harfuch, que se ha convertido no solamente en el secretario de Seguridad Federal, sino como en una especie de fiscal, comisario, de todas estas posibles facultades que se encontrarían entre la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública, encontradas en una sola persona, cuando sin miramiento alguno y con esa prestancia y el arrojo, se vienen en operativos meticulosamente hechos con logística, con estrategia, y se extrae de su domicilio a 4 funcionarios de alto nivel en el municipio y en esa zona Valles, ¿no? Como es el alcalde de Tequila, Diego N., y el comisario de Seguridad Pública, así como el director de Obras Públicas y el encargado en este caso, de catastro y lo que es la planeación, al final de cuentas, de una ciudad, el desarrollo urbano, en donde por lo que se escucha, pues está la delincuencia con la mano metida, y es una delincuencia organizada al tratarse de más de 3 o más personas que están afectando a la sociedad en este tipo de delitos, como es la extorsión, ¿no? La extorsión a través de las acciones que realizó este presidente, y como lo vimos en varias acciones, varias actitudes, a adueñarse de un museo del tequila para hacerlo casi su departamento, las acciones que realizaba la policía en un centro turístico, en un pueblo mágico que le da nombre a Jalisco, que le da nombre a México por la denominación de origen que de ahí tiene el tequila, ¿no? Y esto nos lleva a reflexionar qué está ocurriendo en ese partido político, porque esta
este nuevo acto de corrupción, este nuevo acto de, como yo lo digo, de delincuencia, aunque hasta el momento no hay sentencia en ese, también ya hay sentencia en el caso de un diputado que Almaguer, de nombre Almaguer, y que se quedó a un lado en la tinta, en los comentarios, pero que no deja de ser noticia. ¿Cómo es posible que un delincuente llegue a legislar y romantizan que la reinserción social? Entonces deberán de tener cuotas los delincuentes también de manera directa, sentenciados, declarados delincuentes penalmente, para ocupar cargos, porque así como es diputado, puede ser alcalde, puede ser regidor, puede ser gobernador. Y esto sí nos debe de llevar a una reflexión, porque en el derecho penal y el derecho civil, conforme lo maneja el 14 constitucional, todo lo que no es penal es civil. En esto entraría lo electoral. Si dice uno de los requisitos es tener buena fama, pues es obvio que se excluye a un delincuente, y es cuestión de interpretación en la que se escudan en una legalidad muy extrema, en la que esconden o tratan de esconder y justificar estas nuevas formas en las que están llegando delincuentes prácticamente a gobernar Jalisco. Y que además, para mí, desde mi muy punto de vista sarcástico, digo, pues voy a presentar una denuncia por la apología del delito, dado que se ensalza, se eleva, se justifica a delincuentes con actividades de este corte, de conductas que afectan a la sociedad. Doctor, desde su punto de vista, ¿qué mensaje está enviando el Gabinete de Seguridad Federal al detener al alcalde de Tequila, al detener a sus directores de seguridad pública, de catastro y obras públicas de forma simultánea, como bien nos relataba usted también? El mensaje es muy claro. No estén aprovechando estas posiciones de los 125 municipios en Jalisco, unos más grandes que otros, para aprovechar para sus negocios la delincuencia, para aprovechar el que transiten en las estructuras ya institucionales y estructurales del Estado, los delincuentes, los carteles, la delincuencia organizada. Creo que el mensaje es bastante directo, es bastante claro, y esperemos que los partidos primeramente y luego los gobernantes entiendan este mensaje que está mandando la federación, y que... Doctor, dejamos de escucharlo, vamos a volver a retomar la llamada con él y bueno, pues ya escuchaba las palabras del doctor Rubén Ortega Montes. Doctor, lo escuchamos, dejamos de escuchar por algunos segundos. Sí, sí, Ajá, pero muy bien. ya lo tenemos de nuevo cuenta. Bien, les decía que es importante que los partidos tengan, en este caso, los filtros más transparentes, y sobre todo buscar personas que no tengan que ver con la delincuencia, y en un momento determinado empezar a cortar esa hegemonía, esos vasos conductores que llevan a los jefes de operaciones delincuenciales, financieros, de negocios, a manejar municipios enteros. Y máxime cuando en Jalisco tenemos una gran variedad de municipios con denominación de pueblos mágicos, pero además con una infraestructura o industrial, empresarial, de servicios, de polos de desarrollo y turísticos. Ya hemos recordado, si le damos vuelta hacia atrás, acordémonos de lo que ocurrió con los call centers, lo que ocurrió, y así haríamos infinidad de analogías, de ejemplos, de precedentes delictivos en los que se encuentran de repente
gobierno en turno, los gobiernos municipales o estatales y también en algunos casos el federal, y se encuentran en conjunto con la delincuencia. Y esto definitivamente, el mensaje es claro, esto se acabó. Y bueno, también preguntarle, doctor, desde su punto de vista, ¿cómo evaluaría el nivel de infiltración criminal en una estructura administrativa de un municipio clave para el turismo, clave para la industria como es Tequila? Pero, ¿qué tanto riesgo hay de que la misma situación se esté viviendo en otros municipios de Jalisco? Yo creo que en muchísimos municipios está ocurriendo este fenómeno, en bastantes. Y entre más importantes y que no tienen el tamaño de un Guadalajara, de un Zapopan, se pueden permear fácilmente estos grupos delincuenciales. Y estoy hablando de otros municipios cercanos a la área metropolitana de Guadalajara, así como algunos polos de desarrollo, como en el caso de la zona norte, zona alto, zona sur y costa en Jalisco. Vemos cómo, han ocurrido cuestiones en Autlán, Guzmán, etcétera, en donde se denota la presencia de estos personajes, de acciones bélicas, de actividades ilícitas como el rancho encontrado en Teuchitlán. Y esto nos da un indicador que, bajo la lógica y la inteligencia, pues demuestra que bastantes municipios seguramente están con esta presión de la delincuencia. Yo supongo que con el trabajo de inteligencia federal en el escritorio de García Harfuch se encuentran la mayoría de estos municipios, y seguramente, como lo dijo el gobernador, habrá más detenciones de funcionarios de Tequila, pero también dejó entrever de otros municipios. Y seguro es que el propio gobernador, ya en comunicación con lo que le vaya filtrando el gobierno federal, poco a poco vayan haciendo operaciones quirúrgicas en donde estén tratando de al menos aligerar la carga delincuencial dentro de las estructuras gubernamentales municipales, y esperemos que también en lo que es el Congreso y el Poder Judicial. Doctor, ya nada más por último, preguntarle, ¿esta situación pudiera generar la detención del alcalde de Tequila y, bueno, otros funcionarios, pudiera generar que exista algún riesgo de que se presente, pues, algún tipo pues, de ingobernabilidad en el municipio y que también pudiera haber represalias? Totalmente. Recordemos que cuando hay detenciones de capos, de jefes de plaza, de jefes de región, de jefes de células fuertes, empiezan las quemas de vehículos, empiezan las obstrucciones de vialidades, en las carreteras también se obstaculiza el tránsito, y luego también empiezan los serios asesinatos, levantones de personas allegadas que se supone o suponen mucha gente que estuvieron involucradas como informantes, soplones, o que de alguna manera prestaron o se prestaron la ayuda para esas detenciones. Claro que el crimen organizado y hará sentir su fuerza si es que le interesa en este caso, y actúa de una manera de una reacción inmediata y tratando de demostrar su músculo y su estado de fuerza. Esperemos que también de aquel lado oscuro entiendan que un país, un estado debe de ser gobernado por las instituciones popularmente elegidas y por la estructura que está a través de los años hecha para esto, para que funcione una sociedad.
pero que ellos no se deben a ser dueños ni propietarios ni instalarse dentro de esta estructura, y por ende esperemos que haya gobernabilidad, que el propio gobernador, el secretario de Seguridad del Estado manden a la gente necesaria, el número de estado de fuerza necesario para que esto no esté ocurriendo, porque ya vimos la inacción de la Fiscalía, el temor que infundó en un momento determinado el actuar, porque tuvieron que venir desde la Ciudad de México y las autoridades federales a poner orden en Tequila, dado que les quedó corto a ciertas autoridades estatales el meter la mano en ese municipio tan importante, tan emblemático para el estado de Jalisco y para México en general. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos mucho que nos comparta su opinión, su reflexión acerca de estos temas de seguridad que hoy se viven en el estado, la detención del alcalde de Tequila y, por supuesto, lo que pudiera surgir a raíz de este caso. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y espero pronto volver a platicar con usted. Gracias, Saraí, y un saludo a todos tus radioescuchas de ese bello puerto de Vallarta, en donde he estado en algunas ocasiones trabajando tanto en la cuestión de procuración, de seguridad y también de la academia. Un abrazo a todos, pasen bonito fin de semana. Gracias, doctor.